Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, qué gusto saludarles nuevamente. Evans Vargas, Estrategia Financiera, desde Radio Costa Rica, Zapote, San José, Costa Rica, en este martes frito, esta mañana de febrero, veraniega, pero lo que menos vemos es el veranito por acá, porque la verdad que por allá por el pueblo había garúa y chiflón y estaba frísimo, pero bueno, por eso hoy aproveché y me traje un saquito para calentarme un poco, y lo más importante realmente en esta mañana es este espacio, que realmente no es tanto nuestro, sino más bien es tuyo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aportar a tu vida ese elemento que va a pulir tu estrategia
financiera. Y hoy no quiero alargarme mucho en el intro porque realmente tenemos un tema clave que ya lo hemos anotado por acá en Estrategia Financiera en algún martes durante estos más de 60 programas que podrás ir a chequear en nuestro canal de YouTube, pero hoy lo vamos a convocar de una manera pues totalmente distinta, disruptiva, desde otra óptica pues totalmente distinta, no tan financiera, pero vamos a hacer un balance, un equilibrio, vamos a entretejer elementos tanto financieros como de la vida, porque vamos a hablar del interés compuesto, pero el interés compuesto en la vida, no tanto aquel que habíamos visto de qué pasa cuando los colones suman sobre los colones, los dólares sobre los dólares, sino el interés compuesto en la vida, en todas, más allá de la capitalización de tu dinero, de la capitalización de algunos elementos de tu vida, cruciales, fundamentales, tu vida, la mía y la de todos, porque este tema que realmente me lo trajo a colación Juan Villalobos, del asesor CR, este tema, pues yo la verdad me llamó muchísimo la atención y agradecerle a Juan pues que me haya retado a traer este tema por acá. ¿Por qué? Porque realmente ya conociendo las páginas, los renglones del tema, claro, hace todo sentido. ¿De qué? De que para lograr esa capitalización financiera necesitamos iniciar, sostener esa capitalización en elementos de la vida. Entonces, pues yo quiero darle la bienvenida a Juan Villalobos del asesor CR, quien pues me puso el reto de compartir este tema, y bueno, qué mejor manera que pues con él mismo, ¿no? Entonces, agradecerte, Juan, bienvenido a Estrategia Financiera. Un placer, Evans, un placer estar aquí de nuevo. Muchas gracias por acatar al tema que yo te propuse. Sí, es un temazo, realmente es un temazo. Y claro, cuando Juan, siendo franco, cuando Juan me dice, mira, ¿qué te parece si peloteamos este tema, un tema bonito sobre capitalización? A mí el tema del interés compuesto y la capitalización obviamente me encanta, porque es un tema que a nivel financiero es muy apetecido. Es muy normal que a Juan y a mí nos convoquen a reuniones y nos digan, mira, es que vos hablas de eso, del interés compuesto, es que vos ofreces interés compuesto. Pero hoy la buena noticia que te traemos es que el interés compuesto lo puedes aplicar en las finanzas, pero también en la vida, y puedes lograr esa misma capitalización que logramos en las finanzas, en las inversiones, en los ahorros, también lo podemos capitalizar de manera exponencial, darle fuerza a nuestra vida a través de ese interés compuesto en la vida. Aún así, el tema, la verdad, pues desde mi silla se me hizo retador y yo dije, no, aquí tengo que hacer la batiseñal, ¿verdad? Y tengo que convocar a alguien que realmente pueda masticar junto con Juan este tema, y yo casi que hoy, cosa rara, pero hoy casi que yo soy el invitado, ¿verdad? El tercero a bordo. ¿Por qué? Porque realmente yo hice la batiseñal y pues Diego Muñoz, nuestro amigo y es psicólogo y terapeuta, pues realmente pues dio el luz verde, ¿a qué? Pues a participar el día de hoy acá en Estrategia Financiera para compartir juntamente con Juan Villalobos este tema, para darle pues no solamente forma, sino también fondo, profundidad, desde esa óptica clínica, psicológica, emocional. Entonces, Diego, pues agradecerte, como siempre, ¿verdad?, tu compañía acá en Estrategia Financiera, y pues como siempre, bienvenido a este que ya es casi que la sala de tu casa, ¿no? Muchas gracias, Evans, por invitarme de nuevo. Don Juan, muchas gracias por estar aquí, por ese tema, la propuesta de ese tema tan novedoso. Te confieso que cuando me comentaste un poco sobre la temática del interés compuesto en la vida, se me cruzaron todos los cables, por supuesto, y dije, bueno, ¿cómo tropicalizamos esto de aquí para un tema del día a día? Me explico. Y cuando empezamos a ver ciertas propuestas de Juan, pues se me hizo muy esclarecedor y una forma muy bonita de profundizar en el tema y de alguna manera de darle otros matices. Entonces, encantado de estar aquí, de responder a la batiseñal. Me vine con capa y todo. Buenísimo. Para entrarle al tema. Buenísimo, agradecerte, digo, de verdad. Y bueno, entremos en materia, ¿por qué? Porque, ¿qué te parece, Juan? Porque bueno, sí.
aquellos que no lo recuerden, pues recordarles que Juan es del asesor CR, por ahí tienes el fanpage también y puedes ir a contactar a Juan y visitarlo y seguirlo en sus redes. ¿Por qué? Porque Juan, al igual que mi persona, andamos y nos desarrollamos en el ámbito financiero, pues damos ese acompañamiento. Entonces Juan perfectamente, al igual que yo, pues puede, tal vez en una pincelada muy rápida, Juan, pues decir, bueno, interés compuesto en la parte financiera, que vamos a extrapolar a la parte de vida, pero en la parte financiera, aquellos que están tal vez un poquito nuevitos, o para recordarles, ese interés compuesto financiero, ¿cómo lo podemos pues explicar? Claro, vemos. Bueno, un placer a todos estar aquí otra vez conversando un poquito de finanzas, pero hoy vamos a meter un poquito más la parte emocional, que al final de cuentas el dinero es muy emocional y muchos el no tener dinero se vuelve algo fuerte, y el tener mucho dinero también se vuelve algo fuerte, porque podemos tomar decisiones muy emocionales. Entonces, cuando uno habla de interés compuesto en la parte financiera, siempre habla de finanzas, inversiones, ahorro, crecer, rendimientos y toda esa parte para hacer que el dinero crezca. Pero también vamos a hablar un poquito más allá de cómo hacer lo mismo, pero en su vida personal, no solo en el dinero, ¿verdad? Y todo va aquello como decir en la vida cotidiana, relaciones, metas y sueños, y en la parte muy, muy importante para lograr todo esto, igual que el interés compuesto, que es la parte donde lo amarra, es el tiempo. Así como a veces queremos que el dinero crezca y se haga un capital grande en muy corto tiempo, también queremos que nuestros metas, sueños, relaciones y todo ese tipo de cosas se hagan muy rápido. Y este tema, el asunto es que hay que estarlo trabajando, ¿verdad? Entonces hay que lograr hacer un hábito y una rutina, ¿verdad? Hablamos de rutina, pero a veces la rutina suena como algo que queremos hacer nada más por compromiso, que ya lo hice ya. Pero, como para salir del paso. Como para salir del paso. Darle check. Entonces, es este asunto de hacer un hábito y que nos vaya interesando, ¿verdad? Entonces, no solo el asunto de lea 6 o 5 hojas de un libro, unas páginas al día. No, es para qué lo estoy haciendo. Entonces es eso de irse acercando cada vez más a esa meta, de acuerdo del interés compuesto, como pasa en el interés compuesto. Ir creciendo nuestros hábitos para que cada vez sean mejores y nos vamos acercando a esa meta. Buenísimo. Y tal vez quiero graficarles, porque en algún momento ya lo habré hecho, quiero graficarles y mostrarles, este ejercicio lo pueden conocer ustedes allá en casa. ¿Por qué el interés compuesto? A Juan, a mí, a todas las personas que damos acompañamiento en la parte de asesoría, acompañamiento financiero, a veces el interés compuesto a las personas se les hace un poco tedioso, aburrido, lento, ¿verdad? Y es por esto, porque queremos decir, bueno, coloco 10 millones en un plazo y vemos que el primer piquito acá de ganancias son 73.750. Entonces, claro, muchas veces, Juan, la gente lo que nos dice es, ¿cómo? Yo coloco 10 millones y no es que dentro de 15 días me gano 500.000 colones, 1 millón adicional. Sí. Y no, el interés compuesto, y en la vida el interés compuesto tampoco es tan explosivo, pero lo bueno acá es saber que el interés compuesto, Diego, realmente es, por lo que nos va contando Juan y el tema que vamos a ampliar, y lo bueno es que el interés compuesto, este efecto de interés compuesto, lo podemos extrapolar a casi que cualquier parte de la vida, por lo que yo voy entendiendo, ¿no? Sí, yo de la forma en la que lo entiendo, de alguna manera, y basándome un poco en lo que decía Juan, a ver, ustedes saben más del tema que yo, del tema de economía, pero el interés compuesto es generar riqueza o ganancia sobre los recursos ya preexistentes, digamos, o el dinero ya preexistente, ¿cierto? Sí. Cierto. Bueno, en la parte humana, de alguna manera, me parece que es agarrar los recursos ya preexistentes que tenemos, nuestro cerebro, nuestro tiempo, nuestra salud, en el mejor de los casos, digamos, y potencializarlo a partir de una serie de hábitos que se repiten, bueno, por eso son hábitos, porque se repiten, buscando maximizarnos a nosotros mismos como seres humanos, ¿me explico? Sacar la mejor versión de nosotros y, de alguna manera, ya profundizaremos más en el tema,
con una medida de observación en el crecimiento que tenemos, ¿me explico? Porque el dinero se puede medir, tengo más dinero que en otro momento, tengo estos recursos. Bueno, en la parte emocional y en la parte del conocimiento y del crecimiento personal, también hay formas en las que nosotros medimos o podemos medir nuestro crecimiento y ver dónde estábamos ayer y a dónde estamos hoy. Y eso que cuentas es interesante, y me gustaría que allá en casa las amigas y amigos vayan tomando nota. ¿Por qué? Porque, bueno, así como los estados de cuenta, pues de productos que tienen interés compuesto financiero, pues obviamente podrán mostrarnos cómo el saldo va creciendo, pues también nosotros, no hay un estado de cuenta de la vida, Juan, donde te llegue mes a mes el estadito de cuenta y te diga, Juan, bueno, en este elemento de tu vida ya vas con este saldo, con este nivel de crecimiento. Lamentablemente no hay. Tenemos que armarnos ese estadito de cuenta. Pero Diego por ahí nos contaba que así como en la inversión del interés compuesto hay un aporte inicial, también tenemos elementos que podemos poner sobre nuestra mesa, y lo importante, Juan, entendería yo acá, la buena noticia para todas las personas que estamos acá y todas las personas que nos vean hoy a futuro, es que esa materia prima, ese aporte inicial de capital, por así decirlo, todos tenemos esa materia prima, sí, esos talentos, esos dones, ¿verdad? Y eso lo siento yo muy, muy positivo, en el sentido de que hoy día nadie podría tener una excusa para decir, no, Juan, yo no voy por ahí porque la verdad es que no puedo. Sí, digamos, lo que pasa es que para lograr algo en esta vida, a veces queremos, no sé, la casa grande, o queremos ir a un viaje, pero queremos como ir del punto A al punto B mágicamente. No queremos pasar el proceso. Entonces, esta analogía del interés compuesto en la vida es aprender que tenemos que ir poco a poco e ir avanzando e ir midiendo ese avance, ir viendo que conforme nuestras acciones, nuestros cambios, nuestras luchas, vamos a irnos acercando cada vez más hacia una meta, un objetivo que queremos, pero que el tiempo, así como en las finanzas, es una de las variables más importantes que a tomar en cuenta. Entonces, a veces queremos, no sé, todo, pero no tenemos las ganas de la disciplina. Y eso es la parte que queremos poner hoy, ¿verdad? Que también tenemos que dar nuestra parte y ir trabajando para poder acercarnos a esa meta, así como pasa con el interés compuesto, que durante el tiempo hace que el dinero crezca. Entonces son cosas que podemos ir trabajando cada uno y ponernos una meta que sea retadora para nosotros, pero no imposible. Entonces, no sé, digamos, la persona que hoy por hoy corre maratones o corre carreras de 10 kilómetros, no fue que el primer día salió y ya corrió una 10 kilómetros. Ya lo logró. Y ya la pegó. Sí, que un día dijo, voy a ir a correr, y hizo como Forrest Gump, que salió a correr y corrió, no sé, de todo el país. No, por lo general, el primer día que salimos a correr, vamos a correr 200, 300 metros y nos vamos a cansar. Pero si al otro día no volvemos a salir, y al otro día no volvemos a salir, y seguimos con un hábito, no vamos a lograr llegar a nuestra meta, que tal vez es hacer una carrera de 5 o de 10 kilómetros, ¿verdad? Eso pasa mucho también con las inversiones y también con todo en la vida. En lo que pasa que tenemos que ser constantes e ir midiendo nuestros progresos e ir analizando qué podemos ir mejorando, y no solo quedarnos con es que yo siempre quise, yo siempre hice, yo siempre quería, pero nunca hice nada. Eso es lo que tenemos que ir analizando para lograr nuestros sueños y metas. Ok, ahí has tocado, diría yo, un par de llagas, y has puesto el dedo en un par de llagas, y yo veía a Diego asintiendo con la cabeza, dándote la razón. Y vamos a ver, acá vamos a contarle a la gente cosas que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque hay algo que en esta modernidad, Diego, nos encanta. O sea, nos encanta, a mí también, ¿verdad? Porque yo cuando tengo hambre, quiero comer ya, ¿verdad? Para noticia de muchos, yo me pongo de mal humor cuando tengo mucha hambre. Entonces estamos muy mal acostumbrados a la gratificación inmediata, Diego. Correcto. Y eso, versus el interés compuesto financiero y de la vida, es una mala noticia, porque el interés compuesto, vamos a ver, el potencial del interés compuesto, el ADN, la dinamita del interés compuesto,
tiene que ver con el tiempo. Y a más tiempo, mayor explosión de crecimiento. Y eso, a la cultura de inmediatez de ahora, pues, y a esa disciplina que Juan apuntaba, yo creo que para los indisciplinados y para quienes amamos la inmediatez, yo creo que no es muy buena noticia. ¿Cómo hacemos para torcer el brazo ahí? Sí, yo creo que, y asentía, porque al fin y al cabo el concepto de disciplina yo creo que tiene que ser esencial. Cuando nosotros hablamos de amor propio o de amor a alguien más, la disciplina en ese amor está implícita, ¿me explico? O sea, vos a tus hijos los amás todos los días, no es que los amás a veces y a veces no, a las plantas, a los animales, o sea, el amor encierra dentro del concepto la disciplina. Entonces, este tema del interés compuesto en la vida, al fin y al cabo, tiene que ver con el autoestima y yo quererme lo suficiente para sembrar en mí con amor, y eso solo se da a través de la disciplina. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque, por eso que vos decís, porque somos seres humanos reactivos, estamos tan rodeados de estímulos que constantemente nos bombardean, que aprendemos a reaccionar, como ya lo hemos hablado en otros momentos, a partir de lo que pasa en el afuera. Entonces pasa en el afuera algo, alguna necesidad, algo que me estimula y yo reacciono a partir de ahí. El interés compuesto en la vida, que tiene que ver con la autoestima y el amor propio, tiene que ver con una reacción de adentro para afuera. Entonces se da un mecanismo inverso. No tiene que ver con algún estímulo de allá, sino que tiene que ver con un estímulo de acá, de adentro, en donde yo ocupo construirme a mí mismo a partir de lo que hay en mi interior, y el crecimiento lo tengo que medir viendo para adentro. Y eso ya es súper difícil en un mundo en donde estamos súper ligados a la inmediatez, súper ligados a la rápida respuesta ante las cosas, estamos súper bombardeados, nos enseñan a scrollear y ya nuestra atención no logra fijarse en un solo estímulo durante largo tiempo, sino que queremos más, y lo que hacemos es hacer un cerebro indisciplinado, ¿me explico? Que se distrae, que se dispersa y que se fuga, entonces no pone su foco, y como no pone su foco no tiene disciplina, y como no tiene disciplina no crece. Y no hay crecimiento exponencial, que es uno de los elementos también del interés compuesto. Señores, yo les hago una pregunta abierta. Ese foco, ese focus, Diego, que mencionas, claro, nosotros lo vivimos en la parte financiera. ¿Por qué? Porque alguien pone el foco de hacer un ahorro de largo plazo, una inversión de mediano a largo plazo, y de pronto, Juan, nos contactan y dice, mira, es que surgió algo y ya no quiero, ya no puedo ahorrar lo que... Y aquel objetivo que era crucial, llámese un capital para retiro, ¿verdad? ¿Quién no se quiere retirar o quién quiere llegar pobre a su vejez? Nadie. Pero aquel objetivo tan crucial, le perdimos el foco y digo, no, ya no puedo hacer este ahorro. Se desenfocó aquel dinero y ya no va a llegar al objetivo. Sí. En la vida, vamos a ver, podríamos decir, esa disciplina, ese desenfoque también, bueno, yo podría hablar de muchos temas, tratar de aplicar el interés compuesto a la relación de pareja, a la relación laboral, a la relación entre amigos, o sea, tantos elementos, y en esa superficialidad, ¿cómo hacemos? Y pregunta para ambos, ¿cómo hacemos de verdad para torcernos, para jalarnos la oreja, para torcernos el brazo y mantener ese enfoque? Ok, Evans, es que digamos, a uno como financiero, a veces llega un cliente y le dice, ¿cuál es la mejor inversión de todas? Y creen que uno le va a decir, usted agarre todo su dinero y póngalo en esto y va a ver que le va a ir súper bien. Y uno lo que le dice, no, es que, ¿qué es lo que usted anda buscando? Y le hace una serie de preguntas y le dice, diversifique su capital y póngalo en diferentes cosas para que esta meta esté cubierta con este capital, esta otra meta esté cubierta con este capital, y son productos diferentes, plazos diferentes, maneras diferentes, y la persona como que no pensaba que esa era la respuesta, ¿verdad? Que uno le iba a dar. En la vida pasa lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas metas coexistiendo al mismo tiempo. La meta de ser un buen papá,
la meta de ser un buen hijo, la meta de ser un buen estudiante, la meta de ser un buen trabajador, la meta de tener dinero, la meta de tener una mejor casa, un mejor carro. Todo eso consiste en el mismo momento. Y uno no podría decir, voy a enfocarme solo en tener un buen carro y dejar todo lo demás botado, ¿verdad? Porque no se puede, porque al final de cuentas hay que vivir la vida en conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como el interés compuesto con el tiempo y con una disciplina, el dinero va a ir creciendo poco a poco, pero va a ir creciendo. Lo mismo pasa en la vida de nosotros, ¿verdad? Si nosotros ponemos un poquito de empeño en cada cosa y la vamos manteniendo, de todo va a ir avanzando. Unas van a avanzar más que otras, pero el asunto es que usted diga, bueno, estaba aquí y ahora estoy aquí un poquito más cerca a donde yo quiero llegar, ¿verdad? Entonces, eso se trata. A veces queremos todo ya. Y repito, el tiempo es una de las variables principales en todas las metas y objetivos que tenemos en la vida. ¿Y por qué? Porque a veces queremos todo, pero no le ponemos fecha, entonces nada pasa. Y a veces queremos todo muy rápido y resulta que esto necesita un tiempo de desarrollo, de proceso para lograrse. Entonces son esas cosas que, así como el dinero, también nosotros tenemos que ir desarrollando. Al final de cuentas, el dinero es un medio que nos hace lograr lo que nosotros queremos. Eso es el dinero. No, el dinero no es el fin, es el medio. Claro. Para transformar ese dinero, para cambiarlo y lograr aquello que queremos, ¿verdad? Entonces, hay que hacerse, como decir, un horario, ¿verdad? En el asunto que uno dice, bueno, de tal hora a tal hora trabajo, de tal hora a tal hora estudio, de tal hora a tal hora voy al gimnasio y voy avanzando en mis metas poco a poco. Obviamente no todo es así como a fiel a la letra, siempre hay imprevistos, pero en su mayoría del tiempo va a ir como un 80 o 70% de su vida avanzando ahí, digamos con torpeza. El asunto es que luego vemos 5 o 10 años y vemos de dónde empezamos, a dónde estamos hoy, y nos podemos sorprender de cómo hemos avanzado. Lo que pasa es que han habido de muchos sacrificios, mucha disciplina y muchos hábitos que hemos estado haciendo y ahora se ven sus frutos, pero con el tiempo. Eso que me cuentas, a mí se me antoja como cuando uno juega ajedrez. A veces las partidas de ajedrez pueden ser larguísimas y a veces aburridas, ¿verdad? Lo largas que se ponen monótonas. Bueno, el tema es que, vamos a ver, más o menos se entiende el movimiento de las piezas, pero uno no conoce desde la primera movida la última movida. Hay muchas sorpresitas de camino. Y así, Diego, es la vida. Vamos a ver, cuando Juan nos habla de esto, yo sé que algunas personas acá que nos puedan ver hoy o a futuro podrían estar diciendo, sí, Diego, sí, Juan, sí, Evans, lo que pasa es que yo lo llevo intentando tanto tiempo, tantas cosas, tantos anhelos en mi vida, y veo que después de algunos días, algunos meses, ¿por qué no?, algunos años, pues no he pasado mucho el pasito tuntum, ¿verdad? O sea, me he movido, pero no tanto como Juan me cuenta. Yo ya llevo algunos años y ya debería estar como Juan cuenta, ¿verdad? Ya mi crecimiento debería haber sido más exponencial. Pero creo, Diego, también me desmientas, que a veces nos hacemos trampitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el interés compuesto, les cuento que existe por 3 elementos cruciales, no solamente el tiempo, sino también esa inversión inicial, ya sea de inversión o de ahorro, pero también está algo clave, que es la reinversión. Y esa reinversión es no llevarse las ganancias. El interés compuesto existe porque las ganancias se dejan para que generen más ganancias, la famosa bola de nieve. Pero a veces en la vida real, ese interés compuesto, Diego, me parece que nos hacemos trampitas. ¿Por qué? Porque tal vez decimos, mira, no me digan nada porque es que ya yo llevo 5 años y mi vida no ha trascendido así como yo lo anhelo en la parte académica, la parte de salud, la parte de pareja, la parte laboral, etcétera. Yo no he escalado, mi crecimiento de vida no ha sido tan exponencial en esto donde me he enfocado tanto y no lo veo. Pero siento yo que a veces es porque nos hacemos trampitas
y hacemos vales o bonos a las ganancias, entonces no hay una reinversión real, sino que le hacemos vales a la vida. A veces no vivimos de débito, sino de crédito, y pagamos una factura a la hora que decimos, estoy haciendo interés compuesto en este propósito de vida, pero no estoy viendo el crecimiento que debería o esperaba, porque tal vez no estamos reinvirtiendo realmente todo el potencial. Sí, yo creo que tienes toda la razón. O sea, hay que diferenciar eso último que dijiste, el crecimiento que esperaba y el crecimiento que debería. Son muy distintas las cosas. O sea, yo no he visto, no conozco, no quiero ser demasiado tajante, pero no conozco una persona que tenga esa inversión de tiempo disciplinada en X proyecto, disciplinada y sostenida en el tiempo, que no tenga un crecimiento. No sé si un crecimiento exponencial, pero que no tenga un crecimiento. Difícilmente una persona que le dedique tiempo, disciplina, constancia a las cosas, no vaya a haber un crecimiento en esa área. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente quiere la meta y se enfoca mucho en la meta y pierde de vista el proceso y el camino. Anthony de Melo, que es un escritor que a mí me gusta mucho, que habla obviamente de los temas que yo consumo, que tienen que ver con crecimiento personal y demás cosas, hablaba de la iluminación como concepto, la gente que busca iluminarse. Y entonces decía Anthony de Melo, si buscas iluminarte, no te vas a iluminar. O sea, porque el solo concepto de buscar la iluminación ya contiene al ego ahí, y el ego necesita desaparecer para que te ilumines. Entonces decía que la iluminación era una cuestión que se daba en quien lo vivía en el día a día de forma natural sin necesariamente buscarla. Si nosotros en el crecimiento personal, inclusive en el crecimiento económico, más que pensar en una meta establecida, no es que no la tengamos, tiene que estar ahí como una referencia, pero nos enamoramos del proceso, del camino, y disfrutamos el camino, ya sea el camino que implique leerse las páginas que dijo Juan ahora, las 6 páginas o las 5 páginas, disfrutarlo y reflexionar y leerlo, no pasando páginas por cumplir el libro, sino realmente ponerse a leer. Si invertimos nuestro tiempo cuidadosamente, con presencia, si hacemos ejercicio físico y tratamos de que sea un espacio que nos guste, en algo que nos guste, es difícil que no crezcamos y es difícil que no llegamos a tener esa exponencialidad de la que hablas, ¿me explico? Ese crecimiento exponencial, es difícil que no lo alcancemos. Pero va a ser mucho más fácil si lo hacemos enamorándonos del proceso y dejando de pensar tanto en la meta. La meta, repito, es importante como una referencia, por supuesto, para allá vamos. Pero si yo pienso en la meta más que en el camino, me voy a desviar tarde o temprano. Te puedes quemar, te puedes desenfocar. ¿Cómo le contamos, Juan, a las personas que el exponencial no es lo mismo que explosivo, ¿verdad? Porque vamos a ver, en inversiones lamentablemente nos lo topamos muchísimas veces, situaciones muy dolorosas en las que, claro, la persona quiere un crecimiento exponencial de su inversión, de su ahorro, y va muy all-in, ¿verdad? Muy sobre un producto que no existe, de pronto es una estafa, o un producto de muy alto riesgo, muy alta especulación, altísima volatilidad, y resulta que, como decían los abuelos, pues sale más caro el caldo que los huevos. Sí. ¿Cómo contarle a las personas que no es lo mismo? Vamos a ver, yo entiendo que hay personas que se han hecho muy ricas con Bitcoin, pero entiendo que a una gran mayoría no le sucede, ¿verdad? ¿Cómo le contamos a las personas? ¿Qué es mejor receta de vida? Pues ir por lo exponencial que por lo explosivo, no solamente en la parte financiera, sino en estos aspectos de la vida, que sea la receta realmente adecuada para mantenernos. Sí, a veces nosotros nos enfocamos mucho en ese momento, ese golpe de suerte, de nos ganamos la lotería de un solo y llega una cantidad de dinero exponencialmente grande que nunca la podríamos haber juntado en lo que tenemos porque no hemos llevado la disciplina. No sé, nos cae una herencia y llega una cantidad de dinero que ni siquiera la sabemos manejar. Entonces, a veces nos enfocamos mucho en eso
Y resulta que cuando pasa eso, ni siquiera estábamos preparados para lograr eso. Digamos, a veces pasan situaciones que simplemente no las buscamos y tenemos que apechugar, ¿sí? Es una forma de la vida. Pero también está otra forma de la vida donde nosotros decimos queremos hacer esto y lo vamos trabajando poco a poco hasta lograrlo. Lo que pasa es que siempre apuntamos al resultado y no al proceso. Okay, el resultado es muy importante porque es a dónde vamos, a dónde queremos llegar, pero el proceso es sumamente importante porque el proceso es hoy, es lo que estamos haciendo hoy para surgir, ¿verdad? Y vamos a ver, voy a poner un ejemplo. 10 años atrás yo estuve muy metido en el tema de atletismo. Evidentemente ahorita ya lo dejé botado y estoy como 10, 15 kilos más arriba de lo que hace lo que hace 10 años estamos. Pero yo hace poco, aunque me he mantenido constante yendo al gimnasio y todo, tal vez no he hecho el suficiente dieta y el suficiente comer bien para volver a mantenerme en los pesos que yo antes me mantenía. Bueno, me di con una esto es un ejemplo para ir aterrizándolo, ¿verdad? Me di con una rutina de un chavalo ahí en YouTube que son 20 minutos y la rutina comienza con es una rutina para personas principiantes que nunca han hecho ejercicio. ¿Cómo se llama el chavalo? Se llama Chuy, Chuy se llama, okay. Chuy el Toro, no sé qué. Hoy tiene un suscriptor pero más. Si usted pone rutinas para personas principiantes, ahí le van a salir. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que a veces queremos hacer algo y nos metemos de una vez en un nivel donde no estamos. Sí. Entonces, para ponérselos en contexto, comencé a hacer la rutina, son 5 días de persona principiante y el asunto es que la otra semana la vuelva a hacer y que la próxima semana la vuelva a hacer porque son lunes, martes, miércoles, jueves, son 25 minutos. Okay. Entonces, el primer día, él comienza con nada más levante los pies, levante las manos, cosas así, que aunque usted diga, eso está facilísimo, como son 25 minutos, usted termina dolido. Sí. El segundo día hace otro diferente, un poquito más intenso, el siguiente día un toquito más intenso y así, y usted, el asunto es que complete la semana, otra semana vuelve a hacerla y la otra semana... Ya usted, cuando lleva 3 semanas, usted va a ir viendo que vacilón. El primer día casi me muero con eso y ahora lo estoy haciendo mucho más fácil. Claro. O sea, pero el punto es que usted, si nunca ha hecho nada, no puede llegar de una vez a la 3ª semana. Tiene que empezar por el primer día. Claro. Y eso es lo que no queremos. Y seguramente en esa Y eso cantidad es lo que no queremos. de días, no solamente, digamos, habrás desarrollado una cierta capacidad, una cierta agilidad para hacer la rutina, sino que el hecho de empezar por el día 1 y terminar por el día final, pues ya detonó algo de disciplina. Exactamente. ¿Verdad? El asunto es que a veces eso es lo que no queremos y queremos de una vez como que nuestra mente está muy predispuesta para pensar lo que otros van a pensar de nosotros. Y realmente nadie está pensando eso, solo está pasando en su cabeza. Nadie está pensando qué estamos haciendo nosotros. Sí. Solo usted se lo está inventando de que, ay no, ¿cómo voy a entrar ahí? Que van a decir que soy X, ¿no? Y voy a entrar directamente a esta clase de pilates, donde ya es una clase avanzada y nunca he hecho pilates. Es una cosa así, ¿verdad? Eso hacemos, lo que hace es que lo hacemos una vez y decimos, no, yo no soy tan bueno para eso, y no lo volvemos a hacer. Claro. Pero obviamente todo tiene un proceso, ¿verdad? No nos podemos meter en una clase avanzada si nunca lo hemos hecho. Sí, por vergüenza, por hacer el ridículo, por... E igual pasa en la vida, igual pasa con todo, igual pasa con el dinero. Si nunca hemos tenido dinero, nunca hemos podido hacer un capital y nunca hemos manejado ciertas sumas de dinero, muy posiblemente si un día para otro nos cae una suma fuerte de dinero, la terminemos perdiendo en muy poco tiempo porque no sabemos manejarla. Lo que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Entonces por eso a veces uno le habla tanto esto del interés compuesto, que se trata de ir creciendo un capital a través del tiempo y usted vaya adquiriendo las condiciones, las herramientas necesarias para mantener ese dinero a través del tiempo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Correcto, claro. Entonces así pasa en la vida. Si no disfrutamos el proceso, como dijo el compañero, y simplemente cuando ya nos toque, bueno, lo que vamos a hacer no es enojarnos, vamos a sentir que no podemos y nos vamos a frustrar. Esa última parte me gusta porque eso me lleva a algo, Diego, que vamos a ver, y tal vez ya que Juan confesó su rutina de ejercicios y su sobrepeso, bueno, yo tengo como 16 kilos de más también. Pero bueno, por dicha estamos entre amigos, esto no sale al público, ¿verdad? Entonces va a quedar aquí entre nosotros. El tema, Diego, es que vamos a ver, yo no sé si alguna vez te he contado,
que yo cuando era joven, bueno, muy chiquillo, yo fui de esos chiquillos traviesos que probó un cigarro, como a los 14 años, me fumé un cigarro, no me acuerdo qué marca. El tema es que el cigarrillo me duró hasta los casi 30 años, yo fumé durante casi 14 años, y durante 14 años me fumaba como la cosa más normal. Cuando quise dejarlo, Diego, me metí en una espiral de esfuerzo que no tenía prevista para dejar de fumar, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo? Si nada más es dejar de fumar y ya está, ¿verdad? No. Así como quizás muchas veces en ese crecimiento exponencial de la vida, en ese interés compuesto de la vida, donde queremos lograr, alcanzar, a veces de forma exponencial, a veces de forma explosiva, en un golpe de suerte, decir, yo ya mañana no fumo y ya está. Ya soy adulto, ya soy grandecito, ya tengo mis responsabilidades y ya, mañana no fumo. Pero fracasaba. Y viene la desilusión. Y una vez, y otra vez, y vuelta. Bueno, hasta que gracias al Señor lo logré vencer. Pero ¿cómo le contamos a las personas, amigas y amigos, que la frustración, que el fracaso, pues en un interés compuesto de vida de mediano, largo plazo, también va a ser parte de, ¿verdad? También va a ser parte de, y que no quiere decir que es el fracaso definitivo, simplemente que de pronto, como en mi caso, tropecé, no te cuento cuántas veces, después les puedo contar un poco la técnica que usé para vencerlo, pero al final de cuentas, pues se logró aquel logro exponencial, aunque decorado de muchos fracasos. Bueno, impresionante, no sabía que fumabas. Sí. El altar que te tengo en la casa, ahora le llego a quitar todas las velas que le tengo. Quitar una florecita, nada más. Te me caíste. No, yo creo que es toda una lucha. Como todo, digamos, como todo lo que implica evolucionar, implica lucha. Pensaba ahora, hay dos cosas que son inevitables en la vida. Y los seres humanos pasamos tratando de evitarlas, por eso sufrimos tanto. Uno es el dolor, / incomodidad, / inadecuación, es inevitable. Y lo otro es la incertidumbre. Ok. Y los seres humanos pasamos toda nuestra vida evitando las situaciones dolorosas, / incómodas, que nos saquen de nuestro confort. Y buscamos controlar todas las variables para tener seguridad. Y no aprendemos a vivir en la incertidumbre que da iniciar un proceso. Cuando Juan inició la primera semana con Chuy, no tenía idea de cómo iba a ser la cuarta, ¿me explico? Y hoy, si está en la quinta semana, no tiene idea de cómo va a ser la novena semana. Claro. Y qué habilidades va a tener. Y parece mentira, es lógico que no vaya a saber, pero no, en la vida y en el día a día no aplicamos esa lógica y de verdad queremos medir cómo va a ser el futuro y cómo vamos a estar allá, y entonces dependiendo de nuestro estado o nos volamos mucho o nos llenamos de miedo y vemos el futuro súper negro y decimos no lo vamos a lograr, no, yo no lo voy a alcanzar, no, yo no voy a poder tener este crecimiento, y abandonamos, y ahí es donde se genera la inconstancia. Entonces, enamorarse del proceso tiene que ver con lo que decía Juan, vivir el hoy, o sea, el proceso es hoy, y si yo me apego al hoy, solamente voy a hacer lo que me toca hoy. No tengo que pensar en controlar todas las variables del futuro. La meta está en el futuro, es cierto, pero la meta es, como lo hablábamos ahora, es una referencia de hacia dónde yo voy. Yo tengo que pegarla ya, como en un clavito, y digo, ok, esa es mi meta. Para llegar a mi meta, yo tengo que recorrer este camino. Y me enfoco en el camino y no me olvido de la meta, pero sí dejo de tener la conciencia ya, porque la meta al fin y al cabo está en el futuro. Claro. Luego, en la de menos, llegas a la meta y ni siquiera te das cuenta porque te fuiste y seguiste más para allá. Claro. ¿Me explico? Todo eso se da si nosotros logramos aceptar la incertidumbre y aceptar la incomodidad como parte del proceso. ¿Me explico? En el momento en el que nosotros entendamos que esto es incómodo, pues vamos a crecer. Por ejemplo, un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Ahora yo venía tardísimo para el programa, llegué así como apenas y casi te perdés el confite, ¿eh? Casi me pierdo el confite.
Faltaban como 3 minutos y yo decía, qué vacilón, voy llegando al programa y estoy tranquilo. La primera vez que vine, llegué 1 hora antes, venía y venía pensando en lo que íbamos a hablar, y qué digo, y que ya ha pasado un montón de tiempo, un montón de programas, y ya no me representa la misma dificultad hacer lo mismo, ¿me explico? Sí. Probablemente hasta mejor lo haré. Eso es lo que dice la lógica de repetir un proceso. ¿Me explico? Entonces, bueno, es simplemente tener conciencia de eso en todas las etapas de la vida. Los que tenemos hijos, lo vemos en nuestros hijos clarísimo, cosas que les cuesta y que les dejan de costar a partir de la repetición y estar todos los días ahí repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero nos enseñan que eso es aburrido y que eso es cansado y que no tiene sentido porque, como hablamos al principio, todo es inmediato, todo es ya, y nos desviamos un poco del disfrute de esa repetición. Entonces, bueno, es simplemente familiarizándonos con que el dolor, la incomodidad y la repetición para el crecimiento de cualquier cosa, del amor de pareja, del amor con los hijos, de una planta, de la economía, de una empresa, de la salud física, de la salud mental, del intelecto, todo siempre va a ser necesario pasar por esos túneles de incomodidad y de incertidumbre y confiar en nosotros. Correcto. Cuando los escucho conversar, vamos a ver, mezclando obviamente la parte financiera, vamos a ver, a veces cuando uno va a una charla, acá mismo en el programa, en un Zoom 1-a-1, hablamos con muchos emprendedores o con muchas personas que anhelan ser emprendedor, todavía son asalariadas, y la buena noticia, vamos a ver, 1, es que en Costa Rica se necesita mucho el emprendedurismo. 2, que todos podríamos o deberíamos de ser emprendedores. Y 3, que eso te va a meter en un proceso de exigencia que seguramente, como lo hablábamos, a la vuelta de 10 jugadas en el ajedrez no sabes el nivel que te va a exigir y el nivel que vas a tener que llegar para lograrlo. Pero como una vez escuché, una persona que gana $1,000 al mes y quiere ganar 2,000, pues pasará por un proceso de interés compuesto en su vida para prepararse y ser la persona que gane $2,000 al mes. Y si quiere ganar 5,000, tendrá que pasar por otro proceso exponencial y convertirse en la persona que pues gane $5,000 al mes. Y igual, si quiere esa misma persona ganar 10,000 o $20,000 al mes, tendrá que lograr un desarrollo personal para decir, bueno, ya logré crecer y tengo las habilidades, los talentos, el desarrollo para facturar 10,000 o $20,000 al mes. El tema es cómo animar a las personas. Siento yo, tenemos pues, tal vez un espacio para animar a las personas a decirles cómo se puede vivir esa transformación personal, cómo se vive, con frustraciones, con fracasos, pero cómo se vive en el día a día. ¿Por qué? Porque de ahí al inicio las ganancias son tan mínimas, esos interesitos, esas ganancias, Juan, como lo vemos en la tabla financiera, de ahí, un mes, bueno, y gané 1,200 colones. Al otro mes, bueno, y gané 1,238 colones. Al otro, bueno, esa cosa se vuelve aburridísima y lenta, y ya queremos estar en el mes 60. Pero como en el caso tuyo, tuviste que empezar por la rutina más básica, ¿verdad? ¿Cómo contarles, pues, que sí es posible, sí es factible, y más bien invitarles a que busquen ese proceso no explosivo, sino más bien exponencial, ¿no? Bueno, ya hablamos de que nosotros somos como seres humanos, nos han vendido la inmediatez de que todo es ya, que la vida es hoy, que todo es hoy, y vemos muy interesante en la parte financiera agarrar y pedir prestado para hacer las cosas hoy y luego tener que pagar ese préstamo durante 20 años, una cosa así, o 7 años y pagarlo 3 o 4 veces, ¿verdad? Eso en la parte financiera, y lo vemos como el mejor negocio que nos pudieron haber visto. ¿Por qué? Porque lo hicimos hoy. Pero todos sabemos que hay mejores formas de lograr las cosas y no estar tan endeudados. Igual pasa, digamos, en cualquier proyecto de la vida. A veces que tenemos como ciertos sesgos de cómo hacer las cosas y no nos hemos sentado a ver, mira, esto será la mejor forma de hacer esto. Estoy aplicando la mejor técnica, estoy aplicando los mejores conocimientos,
Estoy hablando con personas que ya hicieron esto y me puedan decir algo. ¿Por qué? Porque somos muy dados de venir y decir, mira, quiero hacer tal cosa, mira, llego y digo, me voy a meter a esto de hacer ejercicios principiantes, y le pregunto a alguien que no lo está haciendo, que no lo quiere hacer, que no lo va a intentar, y esa persona por lo general me dice, ay no, eso es una tontera, eso no sé qué, y no sé cuánta cosa, en vez de preguntarle tal vez a alguien que sí está metido en eso. Si yo le pregunto a alguien que no le interesa, prácticamente seguro me va a decir que eso es una tontera, que para qué voy a hacer eso. Pero si le pregunto, no sé, al entrenador, me dice, claro, dale, va, cuando quieras venís y yo te hablo y yo te ayudo y te ofrece una guía. O sea, ahí con eso estás avanzando de una manera exponencial sin darte cuenta. Pero con el hecho de buscar la persona adecuada a quien preguntarle esto, ¿verdad? E igual pasa en las finanzas. A veces le preguntamos a personas que desgraciadamente nunca han manejado un capital, nunca han hecho un interés compuesto, no saben de esto, y resulta que nos dan el primer consejo es, no, usted tiene que ir a endeudarse para lograr las cosas, ¿verdad? Ese es el primer consejo que te pueden dar, y sabiendo que hay mejores técnicas. Eso, y luego también a veces nos dejamos pensar mucho en qué va a pensar los demás sobre mí, y la otra persona, tal vez los demás ni siquiera están viéndonos, porque al rato no les interesa, tal vez tienen demasiados problemas como para estar volviendo a vernos a nosotros. Y por la forma de crianza, por la forma del estudio, la misma religión, nos metieron en la cabeza que fracasar, o la palabra fracaso como la peor cosa que nos puede pasar, o equivocarnos, más que todo no fracaso, porque fracaso es como algo, como lo último, ya que ya fracasé, ya fracasé, pero como que equivocarnos es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela, llegábamos y decíamos algo, nos respondíamos mal y todos los carajillos se reían, obviamente nos sentíamos mal, entonces hemos como ajuntado a equivocarnos como algo, lo peor que nos puede pasar. Muy negativo. Entonces, ¿cómo nos equivocamos? Ni siquiera intentándolo. Eso es lo que nuestro cerebro ha agarrado, que ni siquiera lo voy a intentar porque si me equivoco, entonces va a ser malo y me va a sentir mal, entonces mejor ni siquiera lo intento. Y el ni siquiera intentarlo nos aleja todavía más de nuestra meta. Ahí sí es cierto que ahí sí ni siquiera nos vamos, ni siquiera como un interés compuesto, que es un poquito. Ni interés simple, diría yo. Nada, estás congelado. es simplemente quedarnos en exactamente donde estamos. Es como tener el capital parqueado en la cuenta haciendo nada. Y nunca acercarnos ni siquiera un milímetro a nuestra meta. Puramente. Entonces son cosas que tenemos que... Una vez una persona me dijo algo que me caló mucho y estábamos hablando de un tema X y me dijo, ma, es que si usted quiere andar en eso, usted tiene que aprender a jugar eso. Y a veces no, y me quedé pensando mucho que eso se puede extrapolar a toda la vida. A veces queremos jugar fútbol pero con las reglas de básquetbol. A veces queremos hacer algo pero es que esto no, es que eso es inherente a eso que estás haciendo. No puedes, o sea, sí es la parte, porque todo tiene una parte buena y una parte fea. Esa es la parte fea de eso, digamos, en todo, la parte fea, la disciplina, el estar ahí dándole, el sacrificio, todo eso es la parte fea, pero la parte buena es el resultado. Y si usted quiere hacer algo, tiene que aprender las reglas de eso y aceptarlas y aprender a jugar eso. Claro. ¿Verdad? Y a veces no queremos eso, solo queremos lo bonito. Sí, solamente queremos el postre, no pasar por el brócoli. Exacto. Ya yo como brócoli, ya aprendí. No me eche efecto, pero ya aprendí, Diego. Diego, tal vez para ir, bueno, nos quedan algunos minutitos para ir cerrando. Yo quisiera, si es posible, pues animar a las personas a que no solamente pues puedan seguir haciendo la tarea, seguir escarbando, investigando, ampliando su horizonte respecto a ese crecimiento personal, de que pueden aplicar el interés compuesto en su vida particular, y que incluso, más retador diría yo, que lo podrían hacer encontrando su propósito de vida. ¿Por qué? Porque pues, podríamos hablar de N cantidad de ejemplos, pero bueno, recién hablé con una persona muy extraordinaria que tiene casi 30 años de trabajar para una entidad financiera, y esta persona
también es terapeuta, es como coach de vida, y su inclinación, su pasión, su ikigai, diría José Ángel Muñoz, ese propósito ella lo percibe por acá, pero es que tiene 30 años casi de estar como empleada de una entidad financiera. Entonces, tal vez su anhelo, diría yo, o aquel latir va más por allá, pero es que, bueno, cambiar los escenarios, pues no es cosa fácil, ¿verdad? ¿Cómo contarle a las personas que pueden seguir haciendo la tarea, y que pueden, en ese hacer la tarea, se pueden sorprender, que se pueden encontrar con la mejor versión de sí mismos y tener esa plenitud de propósito? Bueno, es un tema profundísimo. De hecho, cuando empezamos a hablar ahora al inicio, no habíamos hablado 3 minutos y yo dije, no nos va a dar chance de hablar todo lo que tenemos que hablar. No hemos avanzado 3 párrafos, digamos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, es un tema súper profundo. Claro. ¿Cómo insistirle a las personas, invitarlos a que entiendan que sí se puede? Bueno, yo creo que cuando todo lo que ustedes han hablado, lo que hemos hablado durante el programa, y también entendiendo que hay 3 dimensiones en el cerebro humano. Está la dimensión en donde habita lo que sé. Hay otra dimensión en donde habita lo que yo sé que no sé. Es decir, no sé de medicina o no sé de, en mi caso, de economía ya a niveles más profundos. Y hay otra dimensión que es para mí la más maravillosa y es a donde tenemos que acercarnos, que es donde habita lo que no sé que no sé. ¿Me explico? O sea, donde está, yo no sabía que yo no tenía idea de que eso existía. Bueno, esas dimensiones existen en nosotros mismos tenemos versiones de nosotros que ni siquiera tenemos idea que existen. Y están ahí. Y están ahí, pero no las exploramos porque no elevamos nuestro nivel de conciencia. ¿Cómo se eleva el nivel de conciencia? Con disciplina, con estudio, con un trabajo constante, con movimiento, traspasando esa barrera del miedo, esa barrera del temor al fracaso. Entonces, si nosotros trascendemos eso, vamos a ir descubriendo un montón de cosas de nosotros que están en nuestras profundidades, como meterse a bucear en el mar y empezar a descubrir todas esas cosas maravillosas que hay en el fondo del mar, que hay una belleza impresionante. Bueno, eso está en nosotros, pero eso se da con un trabajo disciplinado y de crecimiento para adentro, y que luego se va a representar en el afuera, sí o sí. Es que no, esto sí es 1 más 1 es 2, ¿me explico? O sea, si vos invertís en esto tuyo, afuera vas a ver una repercusión. No sé si la que vos esperabas, puede ser que la supere o que no llegue, pero sí va a haber una repercusión positiva. Entonces, bueno, supongo que el tema quedará abierto para que lo sigamos desarrollando. No me voy a expandir un poco más en esto porque ya no nos da el tiempo, pero encantado con haber estado con Juan y con vos hablando de pues, todos estos temas tan interesantes. Yo siempre agradecido, Diego, por tu participación. Juan, gracias por estar nuevamente en Estrategia Financiera y ponernos el reto de este temazo. Muchas gracias. Pues, me parece que es un tema que a veces, una vez me dijeron, es que eso solo piensa en dinero. Y pues, claro, es lo que uno se rodea y habla, pero estos temas, como les dije, el dinero es muy emocional y al final no es tanto tener dinero, es qué hago con el dinero que tengo. Entonces me gustó la dinámica y creo que a la gente este tema lo humaniza un poquito más. Claro que sí. Y buena noticia porque después vamos a darnos cuenta de cómo el crecimiento personal más bien es lo que genera el dinero. Pero eso es en otra Estrategia Financiera. Por hoy, agradecerle a Andy Torres el espacio, muchas bendiciones, éxitos por allá, estamos en contacto.